Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven al planeta, por lo cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden encontrar en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, etc. Y también estamos ya en YouTube. Los episodios los podrán escuchar todos los viernes por la tarde, bajo el nombre de Enigmas de Boca en Boca. Les agradeceríamos mucho un follow y si les gusta el podcast compartirlo con sus amigos y familiares, esto para tener una comunidad más grande con muchas historias que compartir. Agradecemos mucho a nuestros escuchas y suscriptores. Nos llegó la noticia de que somos el podcast número 2 a nivel nacional en Costa Rica en la categoría de hobbies. Somos el número 17 en categoría de ocio y también somos el número 123 en Ucrania en la misma categoría de hobbies. Agradecemos mucho su apoyo y seguiremos trabajando para traerles el contenido que a ustedes les gusta. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter también nos encuentran como @edebocaenboca. Esta semana Eduardo no estará con nosotros, tuvo por ahí un percance familiar, entonces esta semana no estará con nosotros en el episodio. Y este episodio tratará sobre, pues ya que va a ser el aniversario del evento trágico del 9/11 del 2001, pues estaremos recordando este evento de las Torres Gemelas, de los terroristas que secuestraron y estrellaron los aviones de Al Qaeda en las Torres Gemelas y el Pentágono. Entonces, vamos a empezar con esto. Eh, bueno, se sabe que este evento del 2001 de las Torres Gemelas, pues cientos de personas fueron lesionadas e incluso muertas. Se habla la versión oficial de hasta 3.000 personas que sufrieron algún daño. Dice la versión oficial que algunos terroristas secuestraron 3 aviones, que en realidad eran 4, pero luego hablaremos de eso, con el objetivo de estrellarlos para probar el extremismo con el que se podrían acercar y dejar por hecho que estaban dispuestos a todo para ganar esa guerra. Sin embargo, esa no es la única versión que existe, ya que muchas personas han presentado teorías y versiones en las cuales la realidad es muy diferente a la que se muestra en el Internet. En este episodio revisaremos algunas de esas teorías y se las daremos a conocer. Después pasaremos con las características e historias, unas de ellas mandadas por un suscriptor del podcast que nos solicitó que contáramos esa historia porque le llamaba mucho la atención. Bueno, aquel martes del 9/11 un supresivo ataque sacudió los cimientos de la Gran Manzana. Ese mismo fue perpetrado con ayuda de 4 aeronaves de United y American Airlines. Dos de ellos impactarían con el World Trade Center dejando a 3.000 víctimas. Sin embargo, para algunas de las mentes, lo ocurrido no necesariamente coincide con la versión oficial, esta que fue ofrecida por el gobierno del entonces presidente George Bush. Poco después del derrumbe de las torres del norte y el sur del World Trade Center, una de las primeras teorías que circuló en el vasto mundo del Internet, tanto los medios locales también, exponía la posibilidad de que el ataque no fuera repelido por las Fuerzas Armadas. Incluso se llegó a especular con la intención de no detener a las aeronaves mientras se dirigían a sus objetivos. ¿Cuál sería el motivo? Pues opinan que Estados Unidos necesitaba una justificación para atacar a los afganos y afirman que el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ordenó a los militares no actuar para derribar a las aeronaves porque no había motivo suficiente. Yo no sé qué otro motivo necesitaban, que habían secuestrado el avión e iban con rumbo a la ciudad, o sea, a una zona con habitantes, ¿no? En el informe final de la conocida como Comisión de la 11S, en la página 33 específicamente, se indica que el 11S, la defensa del espacio aéreo de Estados Unidos, dependía de una estrecha interacción entre dos agencias federales, que era la Administración Federal de Aviación, por sus siglas en inglés FAA, también como el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, en las siglas NORAD. Sin embargo, la comisión determina que hubo una falta de comunicación entre ambas organizaciones y que el gobierno de Estados Unidos estaba poco preparado para los ataques. En la mañana del 11 de septiembre, los protocolos existentes que eran refiriéndose a un ataque o un secuestro terrorista, pues eran insuficientes y es por eso que dicen que no actuaron para detener a los terroristas. Luego de que los vuelos 11, 175, 77 y 93 fueran secuestrados por integrantes del grupo de Al-Qaeda, liderados por el difunto ya Osama Bin Laden y desviados hacia Nueva York y Washington, la orden oficial había sido no intervenir. Dicha orden emanó presuntamente del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, como se comentaba. Por su parte, la versión oficial de los hechos habla de un complejo caso de piratería que les impidió acceder a la ubicación en tiempo real de los aviones. Muchos decían que habían apagado los transmisores donde les daban la ubicación exacta en el satélite y que por eso también les había sido pues más difícil
interceptarlos, ¿verdad? Esta teoría podría llegar a ser uno de los que tenga mayores sustentos debido a que no fue hasta que Bush tomó la decisión junto a Cheney de eliminar cualquier vuelo comercial que se encontrara dentro de una zona de riesgo. No hubo ninguna otra orden vigente. Otra de las teorías que se maneja es que la explosión de las Torres Gemelas fue planeada. La segunda de las teorías que despertó mayores sospechas fue la manera en la que el World Trade Center colapsó. Algunos aseguran que no se trataba de una explosión común, por ende sostienen que ambos edificios no se vinieron abajo necesariamente por el impacto de los aviones en sus estructuras, o incluso que el esparcimiento de las llamas en sus pisos superiores. Muchas personas cercanas al suceso dicen que dentro de ambas construcciones habían bombas plantadas que hicieron que derrumbaran rapidísimo. No solo resaltan que el edificio implosionó en vez de explotar, además insisten que en el tiempo en el que ambas estructuras colapsaron fue casi récord, dejando en evidencia que los cimientos de ambas obras habían sido previamente debilitados. ¿Qué es lo que les comento? O sea, no puede ser... la explosión dicen que fue muy, muy rápido, o sea, que ni siquiera hubo tiempo como de reaccionar, de que llegaran rescatistas, etcétera, sino que fue casi instantáneo cuando estrellaron los aviones y se derrumbaron las torres. Colaborando con esta alternativa, el físico Stephen Jones dijo haber encontrado rastros de nanotermitas, un compuesto reactivo utilizado por el ejército para provocar explosiones controladas y con grandes tasas de liberación de energía. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos realizó una investigación sobre el impacto de los aviones en ambos edificios y concluyó que las aeronaves dañaron las columnas de soporte. Esto provocó que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego. También el químico nuclear Frank Greening analizó si las torres gemelas colapsaron por su propio peso sin necesidad de explosivos. En su investigación, Greening descubrió que si un piso fallaba, como ocurrió en las torres del norte y sur, el peso de los pisos más altos haría que las plantas más bajas cedieran y se derrumbaran en sus cimientos, tal y como ocurrió en el 11 de septiembre. Como fue antes mencionado, cuatro eran los aviones que fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda. Uno de ellos, el vuelo 93 de United Airlines, tenía planeado dirigirse hacia San Francisco, California, al igual que los demás aviones, pero desvió su curso. Su rumbo, tras ser ocupado por cuatro terroristas, fue redirigido hacia el Capitolio en Washington. Mientras se encaminaba a estrellarse contra el Congreso norteamericano, Bush era notificado sobre la colisión de dos aviones contra las Torres Gemelas. Tras recibir la información, dejó rápidamente la Booker Elementary School en Houston, a la que había asistido para visitar a estudiantes de segundo grado. Estando en el avión presidencial, habló con Cheney y le exigió que detuviera todo el tráfico aéreo. Pero lo que comentábamos, lo raro es que el vicepresidente Cheney no tomó ningún tipo de precaución, ni cerró espacio aéreo, ni nada, hasta que Bush le ordenó, fue cuando se cerró. Quienes no acatasen la norma impulsada por el presidente debían de ser inmediatamente terminados. Según esta tercera teoría, el vuelo 93 fue uno de los exterminados a manos de aviones F-45 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Tras divulgarse dicha teoría, el gobierno estadounidense explicó su versión de lo ocurrido, que los pasajeros a bordo de la aeronave tomaron el control de la cabina y en un forcejeo por aterrizar seguros el avión se estrellaron en un campo de Shanksville, Pensilvania. Avanzando sobre otra teoría construida a partir de cinco referentes de la música, cine y televisión, se especula con la posibilidad de que estas estrellas hayan sido avisadas del posible atentado y que no se hayan salvado milagrosamente como se especula. Entre ellas puede mencionarse a Michael Jackson, Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Sarah Ferguson y Rob Lowesto. Todos estos brindaron sus propias respuestas para justificar el por qué no estuvieron en el World Trade Center aquel día que ellos se supone que tenían que estar ahí, y no todas son tan convincentes. Jackson dice que trasnochó junto a su hermana Janet y no logró despertarse a tiempo para atender una reunión en el World Trade Center. Mark Wahlberg por su parte abordaría uno de los vuelos secuestrados, pero a último momento alquiló un avión con amigos para ir a Canadá y no tomar el vuelo que sería secuestrado. Mientras tanto, Seth MacFarlane tendría la dichosa fortuna de perder uno de los trágicos viajes. Llegó tarde al aeropuerto, pasadas las 7:45 am. Cuando arribó, el embarque ya había cerrado y debió aguardar a que saliese el siguiente vuelo a su destino. Y Ferguson, la duquesa de York, no logró estar en tiempo en el piso 101 debido a una entrevista en la BBC que la retrasó. Y finalmente Lowe viajó desde Washington DC hasta Los Ángeles con algunos de los terroristas, donde los terroristas conectaron el vuelo que secuestrarían, pero él ya no abordó los vuelos de conexión. Otra pieza más de esta teoría es que en los previos días a los ataques, sorpresivamente se colocó una cantidad extraordinaria de opciones de venta en las acciones de estas dos aerolíneas, American y United Airlines. Las naves de ambas aerolíneas resultaron ser las capturadas por integrantes de Al Qaeda. Eso está muy extraño. Quienes impulsan esta quinta teoría creen que los accionistas habían sido avisados con anticipación sobre los atentados y que estaban sacando provecho de la tragedia. Las acciones de United cayeron un 42%, mientras que las de American Airlines lo hicieron 39%.
La mayor parte de las operaciones de ventas estuvieron coordinadas por Morgan Stanley Dean y Wheater Company, una empresa que ocupa al menos 22 pisos del World Trade Center. Las ganancias de estos movimientos ascendieron a cientos de millones de dólares. Pero si se habla de dinero y del World Trade Center, no puede faltar el nombre de Larry Silverstein. Se trata del magnate que alquiló las Torres Gemelas unos 2 meses antes de que se produjera el fatídico incidente, dejando un saldo de aproximadamente 3.000 muertos. Una vez cerrado el contrato, se acordó también una póliza de seguros de 3.500 millones de dólares que solo se cobraría en caso de un ataque terrorista, lo cual ocurrió en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001, algo de verdad muy extraño, ya que de otra forma no hubiera podido cobrar esa póliza de seguros, porque pues únicamente con ataques terroristas, ¿verdad? Por último, una de las teorías que más se señala, o de lo más extraño que rodea este místico día, es que el edificio 7 del World Trade Center tenía 204 metros de altura y 47 pisos. Contra él no chocó ningún avión y sus incendios se vieron avivados por combustible ni nada de eso. Sin embargo, al igual que la torre norte y sur del World Trade Center, derrumbó a gran velocidad. El fuego comenzó a dispersarse por dicho edificio pasadas las 9 de la mañana. Los documentos y fotografías demuestran que eran focos inofensivos. A pesar de su esparcimiento, la alarma antiincendios se alertó como debería de hacerlo normalmente. 8 horas más tarde, el edificio se vino abajo y quedaron un montón de escombros, lo cual era sospechoso, ya que sus bases eran de acero. La administración de Bush dijo que el fuego lo había fundido, pero bomberos aseguran que las llamas no pudieron haberlo destruido, que era totalmente imposible. Otra de las teorías que envuelve este edificio número 7 salpica a la CIA y al Departamento de Defensa, a la Oficina de Administradora de Emergencias que ocupaban parte de estas instalaciones del edificio 7. La mayoría de los que trabajaban allí no se presentaron a trabajar ese día del 11 de septiembre. Y no solo eso, quienes defienden esta teoría plantean que los aviones pudieron ser guiados desde esta torre, donde habían demasiados archivos comprometidos y que esa era una de las razones por las que querían que este edificio 7 desapareciera por completo. Sin embargo, de la misma forma, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó que el World Trade Center 7 colapsó debido a los incendios que comenzaron tras el derrumbe de la Torre Norte. Un canal británico de la misma manera realizó investigaciones del atentado y concuerda que cuando la Torre Norte se derrumbó, una gran cantidad de escombros se estrellaron contra la cara sur del edificio 7, arrasando así con el 25% de este rascacielos desde el suelo hasta el 10.º piso. Esto, unido a las horas de incendios, debilitó la integridad estructural del edificio y finalmente colapsó. A final de cuentas, es normal que un suceso tan trágico como el 11 de septiembre quede grabado en la psique colectiva, un imaginario colectivo que tantas emociones es susceptible a todas estas desinformaciones que se han circulado y que siguen circulando 20 años después, 21 ya con este año. Coincidiendo con el aniversario de estos atentados, es muy posible que te topes con más de algunas de estas teorías de la conspiración, por lo que es importante que antes de compartir contenido sobre lo ocurrido este trágico 11 de septiembre del 2001, te preguntes si es real y qué versiones la quedarás tú a conocer. O sea que está muy complicado todo lo que sucedió, pues toda la gente y sus familiares que estaban involucrados pues en esa tragedia es de lo más difícil que ha vivido yo creo que el pueblo americano. Y de ahí fue donde empezaron a tomar tanto riesgo y militarizar muchísimas operaciones que hacían, presupuesto, destinarlo para todo lo de terrorismo. Y pues ahí fue cuando, dentro de las mismas teorías que se comentan, pues es donde dicen que también pudo haber sido que empezaran a atacar Al Qaeda por ese, pues necesitaban alguna tipo de incentivo para poderlos atacar, sino nada más llegar así por el petróleo como, como así, ¿verdad? Pero bueno, amigos, vamos a pasar a las historias que tenemos. Por aquí les comentaba que teníamos ahí dentro de estas historias una que nos mandó ahí un suscriptor. Esta nos las mandó ahí por ahí, nos las hizo llegar al correo. Pero bueno, empezamos. Primero, dice, perdí el sentido del oído hace 5 años y 11 meses. Mi hermana y yo decidimos irnos de acampada para nuestro próximo 25 cumpleaños. A mí nunca me ha gustado mucho la vida al aire libre, pero a ella le encantaba. Siempre me decía que el cielo nocturno ardiendo con bolas de fuego me haría cambiar de opinión. Siempre decía las cosas de forma tan extraña y yo las desechaba como otra rareza. Pero había algo en sus ojos que no podía reconocer. Me gustaría haberla vetado. Mi hermana Emily me dijo que habría un grupo de personas aquí con lugares designados. Supongo que quería calmar mis nervios, ¿me oyes? Me desentendí y empecé a montar el campamento. Emily se ofreció a hacerlo, pero yo necesitaba ocuparme con mis propias manos. Se estaba haciendo tarde porque quería estar allí lo menos posible. Emily decidió dormir temprano. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido en la arboleada del bosque y agarré la antorcha que había empacado, maldiciendo para mis adentros el no haber derrochado por lo más potente, y fue cuando entonces lo escuché. ¿Puedes oírme? Grité que podía, preocupada que tal vez era alguien que se había perdido, alguien que Emily declaró que se suponía que estaba aquí.
Mientras yo iba a agarrar mi teléfono me agarré la cabeza con dolor, mis oídos comenzaron a sangrar y debí de haber estado gritando. Mi garganta se sentía como si estuviera desgarrando y luego me desmayé. Perdí la vista hace 5 años y 7 meses. Nuestro viaje de acampada se interrumpió antes de tiempo. Por supuesto, Emily me dijo a través de una serie de notas publicadas apresuradamente en Can You Hear Me que no había nada allí ese día, nada que pudiera oír al menos antes de mi grito. Ella fue la que llamó a la ambulancia por mi grito. Por supuesto, me quedé en el hospital durante 2 semanas. Necesité algunas evaluaciones psicológicas, así también como tratamiento físico. Por supuesto, los médicos me dijeron que no había nada malo y concluyeron que lo que fuera que vi, debí tropezar y caer y lo que fuera que le ocurriera a mi cerebro estaba causando esto, que sería temporal, pero la vida siguió adelante. Estaba sentada en mi apartamento, no estoy seguro de qué me impulsó a hacerlo, pero decidí investigar sobre lo que fuera que vi. ¿Me oyes? Recuerdo que lo vi antes de oírlo, parecía estática en una pantalla de televisión, pero en lugar de gris y blanco era un negro puro, con el pelaje con una corriente eléctrica que lo atravesaba todo en el tiempo. La mandíbula parecía estéril como si no tuviera labios. Sé que tenía dientes en la mandíbula inferior, pero parece que no puedo recordar cómo lo sé. Sus ojos estaban hundidos, con una tenue luz blanca que salía de ellos, y su nariz se concavaba en sí misma. También recuerdo que era alto y enjunto, parecía estar que podía rodear un árbol y mezclarse con las sombras. Tal vez lo recuerdo tan vívidamente porque es lo último que vi esa noche, no en el ordenador en mi apartamento. Conmi había ido por un bocadillo después de no encontrar nada, y su cabeza estaba en mi nevera. Retrocedí aterrorizada, antes de que la luz de mis ojos se apagara. Perdí el gusto hace 3 años. Sin mi vista y sin mi oído. Tuve que conseguir a alguien que me ayudara. Mi familia casi me había abandonado en este punto. Mi hermana celebró su último cumpleaños sola. Lo odié. Ella era la razón por la que estaba en este lío en primer lugar. La enfermera que contrataron para vivir conmigo era una mujer muy agradable. Se llamaba Doreen. Parecía tener una paciencia infinita mientras me contaba sus historias a través de una serie de golpecitos en mi hombro. ¿Puedes oírme? Me acostumbré a la rutina para cuando ella llegó el día de 2 años y 4 meses en esto. Cuando ella rozó mi codo 2 veces, eso significaba que era hora de comer, como un lenguaje de señas improvisado. Apenas me di cuenta que sus dedos parecían más largos de lo habitual. Quiero decir, ¿puedes culparme? Pensé que me estaba volviendo loca. Quizás lo estoy, pero lo ignoré. Los primeros meses necesité ayuda para acostumbrarme a navegar por mi apartamento. A estas alturas ya era capaz de alimentarme sin problemas y agarré un tenedor lleno de lo que estábamos comiendo. A juzgar por la dureza me imaginé que era un bistec. Lo acerqué a mi boca y lo mordí. ¿Alguna vez te has imaginado degustando un queso fundido, uno que ha estado demasiado tiempo al sol, que ha sido pisando por todo el mundo sin que se diera cuenta, o que haya sido raspado del suelo y servido? Esto que yo estaba comiendo era eso, pero 1000 veces peor. Casi agradecí no poder probarlo más. Esta vez no me molesté en ir al hospital, el sabor era doloroso de perder, pero podía vivir con ello. ¿Me oyes? Quiero decir, me adapto, así es como te mantienes vivo. Perdí mi sentido del olfato hace 4 meses. Nunca mencioné mi gusto a nadie, pensaba días tras días en estas cosas, y había una cosa que noté, que era cuando reaccionaba a lo que fuera que perdía. Había olido el olor como una semana antes de que me afectara. Probé mi hipótesis. Doreen no podía olerlo. U obviamente reaccionaría al olor de un cadáver en descomposición dentro de mi sala de estar, pensé. Tal vez si ignoro se irá, pero solo parecía empeorar con el tiempo. Aguanté hasta que el cadáver se movió. Fui capaz de localizar dónde estaba, aunque solo fuera porque era muy fuerte y se movió. Se me metió en la cara. Esta criatura, sea lo que sea, parecía estar cambiando el olor a lo que más odiaba, como si estuviera en mi cerebro. ¿Puedes oírme? No pude evitarlo y vomité. Perdí el sentido del tacto hace 10 minutos. Fue cuando estaba escribiendo esto. Rocé uno de estos malditos dedos. Estarás pensando, ¿cómo estoy escribiendo todo esto? Antes de todo yo codificaba. Lo hacía día a día. Conozco mi teclado como la palma de mi mano. También sé que no hay un dedo en el lado de la tecla C. ¿Me oyes? Sentí como si estuviera luchando para tomar el control. Lo supe al primer toque. Ha estado aquí todo el tiempo. Solo he estado ciego a él, a menos que quiera que me dé cuenta y le choque, y me refiero a un choque real, quemando mi dedo. No pude evitar reaccionar, pero está bien. No he sido capaz de sentir dolor durante 14 minutos. ¿Puedes oírme? ¿Han pasado 14 minutos? Se está volviendo difícil de saberlo. Escucha, Doreen. Se ha ido. Ha venido aquí pidiendo ayuda. No puedo sentir ni hambre, ni sed, ni dolor, ni nada. Por favor, te necesito. Está aquí. Puede afectarme, puede alimentarme con cualquier cosa y puede drenar mi propia esencia. Yo vine aquí a dar mi dirección, pero no puedo recordarla. En algún lugar de Maine, creo. Demonios, ni siquiera sé si estoy escribiendo con las teclas correctas. No puedo pensar con claridad. Creo que se está llevando todo, apoderándose de mí. Hice esto varias veces, así como postear. Por favor, dime que encuentran esto y por favor, si alguien cree y sabe lo que pasa, díganme si pueden oírme.
Esta historia nos la mandó un suscriptor y bueno, pues habla sobre todo eso de un monstruo que se apoderó de él y que le estaba quitando sus sentidos uno por uno y pues hasta el final, quién sabe qué habrá pasado con esa persona que cuenta, con con el que escribió eso, pero pues eso me pareció una historia interesante y pues sí decidimos aquí sacarla. Vamos a pasar con la segunda historia que dice, cuando estaba en segundo de bachillerato, la madre de mi mejor amigo, que nos referiremos a ella como Jane, falleció en un accidente realmente extraño. Recuerdo que recibimos la noticia como si hubiera ocurrido hace una hora. Fue especialmente memorable porque fue la primera vez que mi amigo, le llamaremos Jones, decidió faltar a clase. Jones y yo no éramos realmente problemáticos. En todo caso, los dos éramos considerados los niños, pues, nerds. Aunque Jones era un poco tonto, yo solo parecía un nerd. Ni siquiera jugábamos a los videojuegos en aquella época, a menos de que fueran multijugador. Pero ya te haces una idea, éramos flojos, un par de buenos para nada. Íbamos a una escuela de ladrillos rojos del sur, para que no quede muy claro, estaba algo deteriorada y relativamente pequeña. Todos los días a mitad del día teníamos una clase en un bloque que nos sentábamos y trabajábamos en los deberes de otras clases, ya fueran tareas, exámenes, etcétera. O pedíamos ayuda al profesor sobre cosas que generalmente no entendiéramos de alguna asignatura. A veces veíamos las noticias, pero no era bastante raro, cada 2 viernes por lo general. Jones y yo habíamos planeado escabullirnos durante el día de clase del bloque un viernes mientras nuestro profesor decidía poner las noticias para nosotros. Estábamos bastante decididos, así que fue relativamente fácil. Pedí ir al baño y Jones me dijo más tarde, cuando nos reunimos, que se escabulló cuando las luces estaban apagadas. El objetivo del día, intentar explorar cualquier zona potencialmente espeluznante que la escuela pudiera esconder tras de puertas cerradas. Yo tenía un pase de pasillo, así que estaba bien. Hice de vigía asomándome por las esquinas para asegurándome de que Jones no fuera, pues, encontrado. Si el vigilante del pasillo estaba por ahí finalmente, bajábamos las escaleras y entraríamos al sótano. Sabíamos que estaría abierto, porque 2 semanas antes otro chico fue castigado por romper la cerradura para ver lo que había allá abajo. Se jactó de ello, solo que aparentemente la cerradura había sido arreglada. Jones estaba muy nervioso por romperla conmigo, pero lo convencí de hacerlo de todos modos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Alguna Algunas escuelas estaban instalando cámaras por estas fechas, pero la nuestra no era una de ellas. El presupuesto de nuestra escuela era bastante triste. No había nadie y si nos pillaban abajo tal vez podríamos salirnos con la nuestra, mintiendo diciéndoles que encontramos la cerradura por ahí. Por supuesto me doy cuenta que esto habría funcionado ahora, pero ya era un chico, en ese momento chico joven y tonto. De todos modos, Jones y yo bajamos lo suficientemente espeluznante. De todos modos, Jones y yo bajamos y fue lo suficientemente espeluznante, perdón. Lo que era realmente extraño, sin embargo, era que el interruptor de la luz no funcionaba. Por suerte, mi reloj digital tenía un pequeño botón que podías pulsar y la esfera se iluminaba en verde, así que continuamos sin apenas poder ver. Empecé a hacer un poco de calor ahí abajo, y Jones me empezó a quejarse, diciéndose que el calor le hacía picar. Le dije que dejara de ser un llorón y se quedó completamente callado. Continué sin darme cuenta de que había dejado de seguirme durante al menos 60 segundos. Le llamé, pero no me respondió. Estaba empezando a asustarme, pero me lo tomé como si estuviera enfadado. Como sea, le dije, sé así, un llorón. La voz me temblaba un poco al decirlo, pero estaba decidido a no parecer asustado, así que seguí sin él hasta encontrar una puerta. Junto a la puerta había una pila de papel de copia en blanco. No sé por qué lo recuerdo tan vívidamente, pero de alguna manera me llamó la atención. Quizás me pareció ver algo más. Abrí la puerta y estaba bastante caliente. Descubrí la sala de las calderas. Hacía un calor extraño, ya que la caldera ya no se utilizaba en ese momento. Nuestra escuela acababa de cambiar a una caldera nueva. Aparte de la caldera no había mucho que ver, pero mi cerebro infantil seguía disfrutando de lo espeluznante que era. Solo algunas herramientas viejas y un armario oxidado y muy pequeño. Un par de taburetes y sillas plegadas, una botella de spray. Había mucho polvo y telas de araña, lo que hacía aún más interesante mi cerebro infantil. Entonces escuché un llanto. ¿Era Jones? Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Entonces oí un estruendo que me hizo perder la cabeza. Juro que me oriné un poco y golpeé mi cadera contra ese armario. Luego corrí rápidamente debajo de él para esconderme. Si era un profesor, no quería que me castigaran porque mi padre me daría una paliza. Y si no era un profesor, bueno, eso podría ser peor. Me escondí por unos minutos. El sonido de los sollozos eventualmente regresó mientras estaba allá abajo. Alguien tenía que estar allá abajo conmigo. Si era Jones, ¿por qué no respondía a lo que le preguntaba? No podía estar tan enfadado conmigo. Siempre nos estábamos insultando y jugando. Estuve ahí abajo con lo que me pareció una eternidad. Jones no volvió, pero el llanto no cesó. Finalmente me levanté para irme. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta de la sala de calderas, oí una voz femenina que me produjo escalofríos y una horrible sensación de frío en las tripas. ¿Qué está haciendo usted aquí abajo, joven? Fue el suicidio de una mujer que sonaba misteriosamente como Jane.
la madre de Jones. En ese momento, sin embargo, pensé que podría ser una profesora, así que salí corriendo de allí lo más rápido que pude, con la esperanza de evitar que me vieran la cara y solamente el uniforme. Me tropecé y raspé la rodilla. Le di luz a mi reloj lo más rápido que pude y salí corriendo al sótano antes de tropezar justo con Jones, que gritó de miedo y dolor, lo que me volvió a asustar. Cuando me calmé me di cuenta de que Jones estaba llorando. Culpó a mi tropiezo con él, pero su cara estaba un poco roja y recordándolo creo que había escuchado antes de eso. Era él la voz llorona que había escuchado, debe haber sido de él. Y esa voz femenina definitivamente tuvo que ser una profesora. Solo teníamos un conserje y era hombre, no era mujer. Misterio resuelto. Me sentí mucho mejor. Todo era espeluznante, pero estaba en mi cabeza, o eso creía. Jones dijo que Jones dijo que había terminado, que solo quería volver a clase. Justo cuando nos pusimos de acuerdo sonó el timbre de la siguiente hora, lo que hizo que ambos nos sobresaltáramos. Claramente él estaba tan nervioso como yo, pero todavía tenía un pase de pasillo que necesitaba devolver. Y aunque probablemente se iba a meter en problemas, accedió a volver conmigo, ya que los dos estábamos conmocionados, supongo. Así que regresamos a la clase del bloque y la señora Bell estaba de pie esperándonos, pero no parecía enfadada, solo muy preocupada. Sus ojos fijos estaban en Jones, que parecía cada vez más nervioso. Intercambiamos una mirada antes de acercarnos a ella, y ella también se acercó a nosotros, poniéndose de rodillas y tomando dramáticamente las manos de Jones entre las suyas. Recuerdo sus palabras exactas. Cariño, le dice a Jones. Me temo que tengo que enviarte a casa por hoy. Tu padre está esperando en el despacho del director para venir a recogerte. Le dijo dándole un apretón en las manos antes de volver a ponerse en pie. Si necesitas hablar, siempre estoy aquí, cariño. Le dijo a Jones, que me dirigió otra mirada nerviosa antes de marcharse sin saber qué estaba pasando. Le entregué a la señora Bell el pase de paseo y ella lo tomó sin decir nada. Recogí mis libros y me dirigí a la siguiente clase, sintiéndome algo enfermo durante el resto de la jornada escolar, lo que deseché como ansiedad, preguntándome por qué pudiera haberse tratado el intercambio entre Jones y la señora Bell. Ese día, en cuanto llegué a casa, llamé a Jones por teléfono, al teléfono fijo de su familia. Su padre contestó y me dijo que Jones no iría a la escuela durante un par de semanas. Su madre había fallecido ese día, más o menos a la misma hora que nosotros faltábamos a clase. Al parecer, no me dijo mucho, más que había fallecido el día anterior y como es lógico, colgó el teléfono rápidamente. Pasaron unas semanas y Jones por fin regresó a clase. Me contó a primera hora de la tarde y me contó lo sucedido. Al parecer, Jane había salido a dar un largo paseo en coche tras una discusión que había tenido con el padre de Jones, diciendo que iba a salir a comprar unos cigarrillos. Cuando regresó, Jane lloraba desconsoladamente y de alguna manera consiguió dañar el mecanismo de cierre del coche. Era un día de verano muy caluroso, uno de los más calurosos de los que se tiene constancia por aquel entonces. Así que con su llanto incontrolable y su respiración agitada, y el sol que entraba por las ventanas, murió de un golpe de calor. Después de contarme esto, apenas me habló desde entonces. Parecía una persona cambiada y distinta. Comenzó a vestirse de negro y a salir con chicos góticos. Seguimos hablando de vez en cuando, pero nos distanciamos un poco durante los años en el instituto. Siempre me pregunté por qué demonios su padre pensó que era una buena idea de contarle lo que había pasado. Siempre pensé que esa historia era bastante extraña, pero nunca indagué, como por qué su padre no rompió la ventana o algo así. Simplemente sonaba tan raro todo. ¿Su coche no tenía aire acondicionado que funcionara o algo por el estilo? Avanzamos hasta la noche de graduación. Jones y yo nos conectamos momentáneamente queriendo seguir en contacto, a pesar de estar distanciados, así que intercambiamos información y nos fuimos por caminos separados. Sin embargo, nunca olvidaré esta extraña situación. Avancemos aún más. Ahora tengo 30 años. Hace 1 o 2 años que no hablo con Jones, pero hemos mantenido el contacto y todavía tengo sus datos. Tengo novio, sí, soy gay. Y él y yo tuvimos una seria pelea, verbal, esta mañana, antes de que me fuera a trabajar. Me avergüenza admitir que me dejó llorando y decidí estaba enferma por este día. De tomar un desvío para ordenar mis pensamientos y fui a comprarme un paquete de Marlboros rojos. Siempre han sido mis favoritos. Me fumé un cigarrillo y me dirigí al parque. Era un día laborable y nuestra ciudad es relativamente pequeña, así que ese día estaba solo en el parque. Llovía bastante, pero mientras me fumaba mi cigarrillo, la ventana estaba abierta. Empecé a sentir mucho calor. ¿Me estaba poniendo enfermo o algo así? Intenté abrir la puerta del coche para salir y respirar, pero la puerta no se podría abrir por alguna razón, parecía trabada. No podían ser las cerraduras porque funcionaban bien, pero no podía abrir esa maldita puerta. A pesar de que la ventana estaba agrietada, empecé a sentir un poco de pánico. Llamé a mi novio al móvil y le conté lo que pasaba, y me dijo que iba a conseguir un Uber para venir a verme y sacarme de ahí. Empecé a buscar en la guantera sin saber muy bien qué esperaba encontrar, pero con la esperanza de encontrar algo con que romper las ventanas. Sin siquiera pensar en ese momento en la extrañamente paralela que parecía ser esta historia con la de Jane, la mamá de Jones. Alguien rompió la ventana asustándome. Cuando miré una doble toma era Jane y parecía completamente bien, aunque un poco mayor. ¿Qué? Grité, joder. Me quedé literalmente boquiabierto y ella se rió de mí, indicándome que bajara la ventanilla hasta el final, así que lo hice. Raro porque la ventanilla no había funcionado momentos antes. Esperé a que me hablara. Chico, me sorprende verte aquí. ¿Qué estás haciendo en este lugar?
como si nada estuviera fuera de lugar, excepto yo. No supe ni qué decir, solo tartamudeé unas pues, pequeñas palabras hasta que ella volvió a hablar. Dijo mi nombre. Ha sido un placer ponernos al día, Shane. Me dijo y luego se alejó como si no hubiera pasado nada. Cuando mi novio apareció, tiró de la manilla y se abrió sin ningún esfuerzo. Pensó que lo perdía por eso, lo que desanimó a contarle lo sucedido. No me lo imaginé, no estaba borracho, no estaba drogado, estaba allí, definitivamente primero lo busqué en Google, nada más allá de su obituario. Luego, tras un largo debate conmigo mismo, llamé a mi amigo y me encontré con una serie de maldiciones y un jódete. En respuesta a la historia, Jones no me creyó para nada en absoluto. Me llamó estúpido y me dijo que cambiara que nunca que perdiera su número. No me devolvía las llamadas ni le devolví las llamadas porque yo me sentía muy mal. ¿Qué carajos acabo de experimentar? Solo tengo dos teorías propias. La primera es que tal vez Jane estaba tratando de desaparecer por alguna razón y su marido lo ayudó a hacerlo. Y la otra teoría es paranormal. Así que me inclino un poco por la primera, ya que nunca he creído en lo paranormal, pero aún con la primera teoría hay cosas que no me parecen explicables por eso mismo. Pues sí, la verdad es que está muy rara la historia. Esta es la historia que les comentaba que nos había mandado un suscriptor de ahí del canal, nos las envió al correo y está muy interesante. La verdad es que cuántas historias no salen similares pues no sabemos qué pasa con las personas. Como dice aquí, él juraba y que su mamá estaba muerta y podía ser que no. A final de cuentas acabó ayudando a su amigo, ¿no? Pero pues son cosas que suceden a final del día y pues hay que, hay que enfrentarlas. Sí, me imagino que ha de haber quedado muy traumado esta persona, pero no queda de otra que seguirle. Vamos a pasar con la última historia. Esta me gustó mucho, la encontré por ahí en el internet, entonces espero que sea de su agrado. Y dice, solo vi al anciano que se mudó al apartamento de al lado alguna vez. Fue la mañana en la que llegó. Fue bastante educado y me deseó un alegre buen día. Estaba elegante con una combinación de camisa y pajarita que solo los caballeros de cierta edad pueden llevar a cabo. Tenía el pelo finito y blanco, pero no despeinado. Despeinaba con una raya lateral para el lado. Luego entró a su puerta y la cerró. Ya no volví a verlo. Sin embargo, sí que le oí. Quiero decir que todo el mundo es ruidoso a veces, ¿no? Lo esperas en un lugar como este. Las paredes de los apartamentos apenas son gruesas y oí de vez en cuando a la joven pareja que vivía al otro lado antes que él, pero eran silenciosos como un ratón. En comparación, hacía mucho ruido para ser tan viejo. Siempre estaba gritando. Supuse que le gritaba a alguien por teléfono, por la televisión, y que tal vez era un poco duro de oído. Tal vez se gritaba a sí mismo. A veces oían tan fuertes los golpes y que a menudo me preocupaba que se hubiese caído. Pero luego reanudaban los gritos y pensaba que debía de estar bien. No tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo, pero pude dormir y decidí que no era asunto mío. Decidí ignorar el ruido lo mejor posible y mantener a un oído atento por si necesitaba llamar a alguien. Un par de semanas después, acabé llamando a su puerta de todos modos. En parte quería asegurarme que estaba bien, pero sobre todo quería ver si mi presencia en persona le hacía mantener el ruido a un nivel respetuoso. Poco a poco el ruido iba aumentando considerablemente, hasta el punto de que empezaba a despertarme a mitad de la noche. Cuando llamé a su puerta, los gritos cesaron, así que supe que me había oído. Sin embargo, no contestó. Volví a tocar en la puerta, pero al cabo de unos minutos me di cuenta de que no iba a hablar conmigo. Así que volví y en cuanto cerré la puerta de mi apartamento, volvieron los gritos. El ruido siguió, empeorando durante las siguientes semanas. Los golpes se convirtieron en choques ocasionales. Los gritos eran cada vez más fuertes e intensos, como desgarradores. No podía distinguir bien sus palabras, pero era evidente que estaba muy enfadado por algo y daba miedo escuchar. Más aún cuando era de noche que empezaba a golpear de repente mi pared. No soy una persona ruidosa, lo sé. Nunca escucho música sin los auriculares puestos y apenas tengo tiempo de ver películas. Cuando aún vivía cerca de mi casa de mis padres, a menudo pensaban que había salido, por lo tranquilo que se presentaba en mi habitación, dibujando, leyendo, lo que fuera, en realidad, pero no había ninguna razón por la que golpearan mi pared, y eso solo hacía que todo fuera más aterrador. Era claramente irracional, y se me pasó por la cabeza que podría estar sufriendo algún tipo de crisis nerviosa, o que tenía alguna enfermedad. Estaba preocupado por él, claro, pero mucho más por el peligro que podía correr yo. Sin embargo, me resistí a llamar a la policía hasta que estuviera seguro de que tenía que hacerlo. A nadie le gusta un vecino ruidoso que no aguante nada, ¿verdad? En un par de días todo se volvió insoportable. Prácticamente gritaba palabras horribles y vulgares con una furia desbordante. Los golpes en la pared eran cada vez más fuertes y violentos, hasta el punto de que estaba seguro de que le tiraba cosas a la pared. El impacto hizo que mis cuadros traquetearan y se cayeran, y también una repisa. Anoche, entre los espantosos rugidos y el trabajo de la demolición que estaba haciendo en su apartamento, gritó mi nombre. Oí las palabras, claras como una campana, y me quedé helado. La idea de que toda esta rabia se dirigiera a mí era simplemente aterradora.
No quería ni pensar en cómo sabía mi segundo nombre, hacía años que no lo usaba. En ese momento lo decidí. Llamé a la policía. Casi no los escuché llegar. Me había puesto los auriculares poco después de hacer la llamada para no tener que escuchar los horribles sonidos procedentes del otro departamento. Mientras esperaba la ayuda, fue por pura casualidad que llamaron a la puerta durante un intervalo entre estas canciones. Eran dos agentes, un hombre joven y otro mayor. Ambos tenían bigote, me di cuenta. El más joven era el que más hablaba. Me pidió que comprobaba primero algunos detalles, así que le dije cuándo había empezado el ruido, qué tipo de sonidos había oído, si conocía bien al inquilino y por último, qué era lo que había oído. Muy claramente le dije que oí gritar mi nombre. Di las fechas y horas. Habían llevado un registro. Fue muy agradable. Me agradeció la llamada y me aseguró que no había nada de qué preocuparse, pero se repitió, un poco incrédulo. ¿Estás seguro de que el ruido procedía de este lado durante 4 semanas? ¿Y cómo es que te llamó por tu nombre? Lo presioné para saber por qué no parecían creerme y se encogió de hombros mientras me decía, finalmente, que simplemente no podía entender de dónde podía venir el ruido, ya que habían entrado al departamento y habían encontrado al viejo en el suelo de la cocina. Probablemente llevaba ahí un mes, probablemente desde el día en que se mudó. Él estaba muerto. El policía más joven siguió hablándome, pero yo solo escuchaba a medias. Creo que dijo que el viejo se había caído y se había roto la cabeza al caer, que no había nadie más dentro. Dijo algo sobre el olor. Los agentes salieron al pasillo para hacer que fuera necesario y yo me quedé allí, con la puerta abierta, mirando a la nada. Dios mío, ahora podía olerlo. Sabía que tenía que salir de allí, así que empecé a hacer las maletas tan rápido como pude. No estaba seguro de dónde iba a ir, pero decidí preocuparme por eso más tarde, en lugar de pasar otra noche en ese departamento. Las autoridades se dedicaron a dar vueltas durante un rato y más tarde vinieron otras personas a llevarse el cuerpo. Finalmente cerraron la puerta tras de ellos y dejaron el apartamento del anciano vacío. Cuando oí que la ambulancia se alejaba con el cuerpo del anciano, en ese momento los golpes comenzaron de nuevo y los gritos también. No, pues pobre, múdate de ahí ya, ya ni le pienses, porque sí, sí se ve como que el cuerpo del anciano o la memoria o algo, pues se quedó, no sé si sea porque haya sido lo último que vio o de las últimas personas que vio y se quedó en su psique o algo, pero, pero pobre, pobre persona, sin deberla ni temerla, nada más le dijo buenos días y ya lo maldijo toda su vida, durante un mes mínimo. Entonces, pues sí está buena esta historia, me gustó también. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este décimo octavo episodio. Y pues esperamos que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado las historias, que haya sido de su agrado el tema del 9/11, ya que pues estamos a escasos 2 días del aniversario de esa tragedia, que pues sin duda es muy, muy hablada y con muchas teorías que se prestan para lo mismo. Espero que nos sigan compartiendo y escuchando con sus familiares y amigos, y espero que las historias se sigan contando de boca en boca.